En todos los programas hablan los periodistas. En el show del hincha, el protagonista sos vos. La voz del tablón, debates, entrevistas y mucha información. El show del hincha. Cada club tiene su voz. Martes a las 20 por Radio Arroba. Si querés capacitarte en práctica de radio y locución, Arroba tiene algo para vos. Te invitamos a ser parte del mundo de la radio con nuestros cursos de formación. Escribinos a contacto@radioarroba.com o vía WhatsApp al 15 30 22 11 76. 15 30 22 11 76. ¿Sufrís dolores en los pies y en el cuerpo por caminar mal? ¿Tenés lesiones repetidas practicando tu deporte favorito? Deja atrás el dolor que te impide rendir al máximo en tus actividades diarias y deportivas. ProRun, plantillas deportivas. Miró 41, Caballito, Capital Federal. Turnos y consultas al 44 32 20 22. 44 32 20 22. Fin del espacio publicitario. Seguí escuchando Radio Arroba. De Buenos Aires tienen ese, qué sé yo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Arroba. Como siempre nos puedes escuchar en el www.radioarroba.com/player o bueno, en mi fanpage Martín Tula 2020. Bueno, hoy estamos con un gran invitado y un amigo, puedo decirlo. Gustavo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Un gusto en escucharte y gracias por la invitación, siempre a tus órdenes. Muchas gracias, Gustavo. Y bueno, el primer tema que te quiero tirar así, sin tanto preámbulo, es Menem. Se acaba de fallecer el día domingo y quisiera tu opinión y tu análisis sobre qué fue Menem en los 90 y qué fue para la Argentina Menem. Mira, vos sabés que Menem, cuando estaba disputando las elecciones, me acuerdo, que le ganan Gelós, mucha gente decía que si ganaba Menem se iba del país. Como siempre, un montón de gente si gana no me voy del país, pero al final no se va. Yo tenía mucho miedo porque venía de un histórico, obviamente, peronista, con tendencia siempre hacia la izquierda, como es el peronismo, y sin embargo sorprendió a propios y ajenos cuando, en mi humilde modo de ver, fue el presidente peronista más liberal que tuvo el peronismo, porque colocó la dolarización, generó a través de la ley de convertibilidad una reducción importantísima en el frente inflacionario, con una reducción realmente drástica. No se emitía dinero si no había contrapartida de dólares en el Banco Central. Hizo un montón de privatizaciones, muchas de ellas a la luz de años pasados, con muchos visos de irregularidades, de corrupción, que fueron probadas en muy pocos casos. Pero lo cierto es que creo le faltó el después. O sea, la convertibilidad funcionó bien. De hecho, para tener una idea, yo voté a Menem para la reelección. O sea, y estoy muy lejos de ser peronista. Pero en aquel momento la gente podía contratar créditos, podía comprarse cosas, podía viajar. El problema fue que
el dólar se fue atrasando en relación al peso, se generó un desbarajuste muy grande porque no se bajó el gasto público, entonces los indicadores empezaron a fallar, y para que la gente que nos escuche entienda un poquitito más de la percepción económica, explicada de una forma simple. La economía de cualquier país es como los platos chinos. Vos tenés que tener a todos dando vueltas y que ninguno se caiga. Cuando alguno de los platitos empieza a fallar y se cae, corre el riesgo de que se te caigan todos. Bueno, esto es lo que pasó con la convertibilidad. Pero creo que fue un buen presidente en el primer mandato, no tan bueno en el segundo mandato, y pésimo cuando quiso colocar la reelección, pero fue sin ninguna duda uno de los más hábiles políticos que tuvo la República Argentina. Convenció a Alfonsín a hacer la reforma de la Constitución. O sea, el saldo innegablemente es positivo, sin considerar, por supuesto, estamos hablando del punto de vista económico, Claro, sí. sin considerar las cuestiones de Río Tercero, las armas, corrupciones y demás. Claro, y justamente a eso apuntaba el otro día una nota que le hicieron a Cavallo, sin mal no recuerdo, en América, que él decía que el problema de Menem fue que por mantener su segundo mandato se volvió populista. Generó más gasto público, empezó a gastar donde no había que gastar, y es una de las discusiones que tuvo con Julio Bárbaro para mantenerse al poder. Caballo se desligaba, decía que él no era parte de eso, sino, como siempre, todos se desligan. Bueno, Caballo planteaba que por eso él se fue. ¿Es tan así? O sea, Menem no pudo sostener porque tuvo que arreglar, lo que decía Caballo era como que tenía que arreglar ciertas cosas para poder tener una posibilidad de la famosa reelección. Tuvo que volverse populista. ¿Fue tan así? Sí, fue así. Vos sabés que hoy estaba haciendo una especie de ejercicio. Imagínate que Argentina y las distintas opciones políticas son como el prospecto que están en los remedios. ¿Viste cuando vos agarrás un remedio que está el prospecto adentro, que te dice para qué sirve, la dosis y los factores adversos? O sea, ¿qué te puede ocurrir si tomás ese remedio? Si uno lee lo que dice de riesgo, nadie toma ningún remedio. Sin embargo, vos lo tomás en la expectativa de que ese remedio rápidamente resuelva tu problema de salud en este caso. A la Argentina le pasa algo muy parecido, porque si vos analizás el prospecto, ese prospecto para que el remedio haga efecto debería ser reducción del gasto público, eficiencia del Estado, disminución de la cantidad de empleados del Estado, una ley que permita un sindicalismo voluntario y no obligatorio, una reforma laboral, una reforma tributaria, en fin, sacar el populismo, colocar todo lo que tenga que ver con planes sociales con contrapartida para no regalar plata, no aumentar la carga tributaria si no hay una eficiencia por parte del Estado, sino siempre el ajuste lo hace el privado. Eso sería todo lo que dice de todo lo que puede hacer ese remedio. Este remedio puede hacer todo esto. Y bueno, ¿cuál es la dosis? Bueno, la dosis sería cuestiones electorales. ¿Y cuáles son las reacciones adversas? Y que al principio vas a sentir vómitos, mareos, desde el punto de vista llevado a la economía. Médico. Vas a tener problemas para conseguir empleo, vas a tener problemas para invertir, pero después que empezás a tomar el remedio, luego del efecto del remedio, todo se soluciona. Por algún motivo en particular, el populismo no consigue pasar de la primera etapa. Menem fue el único que consiguió pasar de esa etapa, que fue el primer mandato. El segundo ya al demonio. Estos últimos gobiernos peronistas ya entran directamente al populismo del primer día. Y cada día que pasa hay menos recursos. Con lo cual se genera un problema porque hoy vos tenés reacciones adversas a pesar de no tener haciendo efecto el remedio. O sea, no tomaste el remedio y ya tenés efectos adversos. Pero ¿no crees que este fracaso también de Menem, y te lo cito así, es también parte de los empresarios en los 90? Porque así planteaba que Argentina en ese momento era un país capitalista sin capitalistas. O sea que muchas veces los empresarios liquidaban sus empresas para tener dinero. Entonces como que no había inversión, que Argentina tuvo la posibilidad de crecer mucho económicamente, pero la inversión nunca apareció. La inversión propia decía más que nada los empresarios argentinos. Sí, pero cuando vos tenés factores
que son amigables a la inversión. Si no son inversiones del propio país, vienen inversiones de afuera. Muchas de las privatizaciones fueron con recursos del exterior. El problema es cuando vos haces, y esto tiene que ver con el empresario, haces una apertura de la economía como tenía Menem, que apresuró inclusive los plazos para el Mercosur con Fernando Collor de Mello en Brasil, pero el empresario argentino, te diría el industrial de la antigüedad, y hay una nueva generación de empresarios, pero en ese momento yo quiero apertura para que yo exporte, pero quiero protección para si alguien quiere vender el producto en Argentina. Entonces, eso genera un mercado protegido, ineficiente, que genera que la gente pague mucho más por un producto que podría pagar mucho menos. Y ahí además se van distorsionando la cuestión de los precios relativos. Fíjate vos un ejemplo, era más barato comprar un zapato que mandar a arreglarlo, por ejemplo. Sí. Era más barato comprar una lavadora de ropa que mandar a arreglar la que tenías. Cuando no hay un ajuste del Estado y el gasto crece y por algún motivo, y ahí me acuerdo del efecto tequila de México, obviamente del efecto de Rusia, el problema de Rusia, no nos olvidemos también, justo en ese momento, políticamente, internacionalmente, estaba la caída del muro de 1989. Había una serie de cosas que estaban impactando en el antes y en el después de Menem, o en el durante de Menem, con lo cual sí creo que no se invirtió, pero ahí también se dio otro factor. Las empresas ganaban mucho dinero vendiendo localmente, entonces no había una especulación de la inversión para la exportación. Y se compraba mucha mercadería afuera porque era muy barato, porque el dólar estaba anclado. Entonces, estos platitos chinos en algún momento empezaron a caerse y, bueno, Menem o su equipo o su partido o lo que fuere, en ese momento, en vez de decirle, miren, el prospecto dice que tenemos que hacer esto y vamos a seguir sufriendo un poco más. Me acuerdo que había que hacer cirugía hasta la carne, sin anestesia, y todos aquellos dichos de Menem que eran muy válidos, pero que después terminaron no siendo efectivos. Sí, como el dicho que si iba iba a decir lo que iba a hacer, nadie me votaba. Esa famosa frase que siempre dijo él. Y eso es un error, porque yo creo que la gente tiene que saber qué es lo que está votando. En lo personal, con el proyecto Republicanos Unidos, del liberalismo, nosotros tenemos que decir lo que es necesario que la gente entienda que hay que hacer para que Argentina salga adelante. Si los argentinos no votan eso, es que claramente no quieren eso. Entonces hay que convivir con lo que electoralmente la gente quiere, pero hay que decirle la verdad. A la gente hay que decirle la verdad. Ya que tocaste el tema republicano, te saco un poco de Menem, después volvemos nuevamente. Cuando quieras. Porque hay otros partidos libertarios que cuando le pedís, o le suelo pedir información de proyectos, planes, como que escapan por otros lados o por la economía. Cuando creo que en una charla anterior nosotros dijimos que un proyecto de país no es solamente lo económico, sino lo social, lo cultural y demás. ¿Por qué no hay eso que lo nota el republicano? Bueno, y otros partidos igual, pero como que hay un proyecto en conjunto y en otros partidos solamente se apunta al económico. ¿Vos crees que la salvación solamente es económica para sacar al país adelante? No es solamente económica, pero es fundamentalmente económica. Viste cuando dice el dinero no trae la felicidad, pero por lo menos si sos infeliz con dinero, claro, son menos infeliz o un infeliz más contento, digamos. Cuando vos tenés un problema en lo económico, cuando la gente no tiene dinero, sobre todo cuando se le prometen cosas electoralmente hablando y no se cumplen, y este incumplimiento tiene que ver con el recurso, se genera una situación muy mala, porque está la frustración de aquel que votó esperando algo, está el convencimiento de aquel que no votó porque sabía que no vendría, pero en los dos casos, los dos están mal económicamente. Entonces es mal para todo el mundo, para que lo votó, para que no lo votó. Si vos resolvés la economía, resolvés gran parte del problema, porque teniendo superávit fiscal, y lo vamos a traducir de una forma, ponele que en tu casa o en mi casa no falta dinero, gastamos más de lo que ganamos. Vos lo podés hacer un mes, 2 meses, 3 meses, te puedes endeudar, un tío, un primo, tu papá, tu mamá, no sé, alguien, pero en algún momento vos tenés que ecuacionar esa relación de ingresos con egresos, haces ajustes, a partir de ahí el dinero ya te alcanza, después te sobra, pagás lo que debes
y proyectás un crecimiento de inversión, de ahorro o de gasto. Voy a viajar, voy a comprar un auto, lo que sea. Si vos no conseguís resolver ese problema, ¿cómo podés resolver otros? O sea, vos decís, mirá, si yo no tengo plata, me enfermo, ¿cómo pago el médico? No tengo. Se me rompió un cuerito en mi casa, pero no tengo plata para el plomero. Entonces, la base para el resto es la economía. Y voy a dar un ejemplo más agudo. Voy a decir, mira, quiero estudiar, y quiero estudiar algo que poca gente puede estudiar, quiero hacer intercambio del exterior. Necesitas recursos, innegablemente. Eso pasa en tu casa, en la mía, pasa en una empresa y pasa en el país. Pero ¿no crees que a veces la política argentina habla a sectores, pongo el ejemplo del kirchnerismo ahora, el kirchnerismo le habla al votante, a la clase media baja o al que le da algún tipo de ayuda, pero no le habla al empresario, y por ahí la oposición le habla al empresario, pero no le habla a la clase baja? A eso me refiero, como que no hay un mensaje generalizado hacia el El país es votante. uno solo, el país es Sí, uno solo. Vos no tenés un discurso para unos diferente para pero a los otros. veces se nota un poco en general en la política. Yo por Bueno, lo pero menos eso lo es lo noto. que hace la política. Esa es la política basura. Donde yo te miento. Mira, voy a dar un ejemplo rapidito, Martín, si me permitís, de las Bueno, cuestiones de campaña y políticas. Un señor se muere, o una señora, y cuando va al purgatorio le dice, mire, estamos en una promoción donde usted va a estar un día en el cielo, va a estar un día en el infierno, y usted va a poder elegir a dónde quiere ir. Oh, bueno, bárbaro, buenísimo. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Bueno, primero va al cielo, se encuentra con un montón de gente, con las arpías, con la arpa, la lira, una nubecita acá, otra nubecita allá, paz, tranquilidad, ¿viste? Todo, nadie se peleaba con nadie, todo bárbaro, pero medio aburrido. Termina el día, ascensor para el infierno. Había fiesta, música, comida, de todo lo que quería. Dice, acá usted puede hacer lo que quiera, nadie le pone ningún problema. Dice, pero esto yo tenía una idea diferente del infierno, que bueno. Bueno, cuando termina el día del infierno, que era pura diversión, vuelve al purgatorio y le pregunta, ¿a dónde quiere ir? Y le dice al representante del cielo, mire, con todo respeto, el cielo me pareció interesantísimo, pero me divertí mucho más en el infierno, con lo cual, sin que lo tome a mal, me voy al infierno. Le dice el del purgatorio, recuerde que una vez que usted decide, por 4 años, no puede cambiar de idea. Ok, me voy al infierno. Se cierra la puerta del ascensor, se abre la puerta del infierno y era desolación, calor, lava, no había nada de lo que había el día anterior. Entonces llama al encargado y le dice, mire, yo vine ayer y acá había fiesta, comida, música, de todo, me divertí, la pasé bárbaro. Y el encargado del infierno le dice, lo que pasa es que ayer estábamos en campaña y hoy usted ya votó. Bueno, eso es lo que ocurre. Vos tenés un montón de mentiras con el objetivo de que te voten y después haces lo que querés. Mejor ejemplo que el presidente Fernández, de todo lo que está haciendo hay un audio o un video que dice que él se oponía a eso que está haciendo ahora. ¿Cómo lo puedes explicar? sí, correcto, correcto. O sea, eso es lo que habría que cambiar de la política actual en nuestro país. Absolutamente. Por eso la intención de hacer algo diferente con gente que no proviene de la política, pero siempre diciendo la verdad. Y si la gente no vota, bueno, es porque no quería eso. Hay un dicho que armé diciendo, si una ley no te sirve o no te gusta, trabaja para cambiar la ley. Si el sistema no te permite cambiar la ley, trabaja para cambiar el sistema, que es lo que estamos tratando de hacer. Pero si la sociedad no te permite cambiar el sistema, entonces estás en una sociedad equivocada. Vos sos el equivocado, no la sociedad. Correcto. Y ahora te llevo nuevamente a Menem, y hablando Dale. de peronismo. ¿Por qué crees que el peronismo hoy no se hace cargo de ese gobierno? El peronismo en general, porque lo miran de costado y como acusándolo de lo que haya hecho Menem o dejado de ser, pero se hacen cargo que ellos eran parte de gabinetes, eran diputados, senadores, eran parte de ese gobierno. Es como que escondo todo bajo la alfombra. ¿Por qué sucede eso? Sí, porque eso es todo lo que el peronista no haría, privatizar, congelar la inflación o Pero bajarla. fueron parte de eso. Por eso es lo que no. Bueno, pero eso Fueron. hace parte del DNA del político. O sea, yo hago parte y cuando no me sirve digo que era contrario, que no estaba de acuerdo. Es un lamentable caso el político en Argentina, porque se da una circunstancia bastante mala para la sociedad. El político miente y el elector tiene poca memoria.
Sí, es verdad, es muy, muy cierto. A veces uno vota también entre lo menos peor. También a veces Eso pasa. es otro problema, porque siempre estás nivelando para abajo, ¿viste? Decís, bueno, ¿qué voto? ¿En este o en este? No, voto en este porque no quiero que gane el otro. No, votar en alguno que quieras que gane, ¿no? Pero ahora estas elecciones 2021 pueden dar una reflexión en ese término, porque son de medio término, porque no hay esa grieta necesaria y porque donde la gente puede optar por aquello que lo representa. Y eso va a ser muy bueno. ¿Y vos creés con los dichos de Ginés del día lunes, perdón, sí, lunes o martes, no recuerdo ahora, porque fue diputado de carnaval, que va a haber elecciones? Mira, Ginés González García es un personaje interesante, ineficiente y nefasto. Y lo digo con todo respeto, si es que puede haber. Mm. Porque él menciona que no están las condiciones sanitarias, condiciones que dependen de él. O sea, si vos sos el encargado de tener condiciones sanitarias y por tu gestión no conseguís tener las cuestiones sanitarias, bueno, andate, dejá que alguien venga y que ponga orden en esto. No, el tipo alegremente dice que no se dan las situaciones, las condiciones necesarias del punto de vista sanitario, pero en realidad lo que no quieren es que se vote, porque si hay paso, y deben haber paso, el peronismo va a recibir una paliza tan grande que no va a saber ni por dónde le pegaron el bife. Y va a ser un bife sin asado. Entonces, por eso no quieren. Y por eso quieren instrumentar una medio ley de lemas, que es lo que ocurre en Santa Cruz, para Arrastrar todo. normas de juego conseguir alguna cosa. Claro, exactamente. Aparte en octubre, recuerdo, y creo que todos recuerdan, que hubo elecciones presidenciales de Bolivia, cuando el pico todavía era alto, acá se utilizan las escuelas para Obvio. votar. Entonces, estamos en una Sí, posición pero el gobierno actual nos quiere burros, pobres y dependientes. Y esta cuestión electoral tiene que ver con estiramos, o sea, nos quedamos en el poder todo lo que podemos aguantar por la vía que sea, al costo que sea, y después vemos qué hacemos. Viste que estaba la aplicación Cuidar. Bueno, el gobierno debería tener una aplicación que se llama Improvisar. muy bueno, sí, correcto, correcto. Y ya que hablaste de burros, ¿qué opinión te merece la vuelta a clase de los chicos? Necesarísimo. Vos fíjate, 90% de participación. Los chicos estaban desesperados por ir a la clase. Es necesaria. La educación es fundamental en cualquier sociedad. Y Argentina tenía una condición bastante cuestionable, porque por un lado vos tenías que los casinos abrían para las máquinas tragamonedas, que tenías fiestas clandestinas, las propias reuniones de los gobernantes, asados para no sé cuántas personas, pero las clases no. Pará, ¿por qué no? Si vos lees los protocolos sanitarios de las clases de la provincia de Buenos Aires, están hechos para no poder cumplirse. O sea, están hechos para que no vuelva a la clase. Y encima te dicen, bueno, y en esta escuela vamos a colocar un centro de vacunación. No, ponerlo en el club, ponerlo en la sociedad de fomento, pero no en la escuela. Ahí hay una gran diferencia con la ciudad de Buenos Aires, donde no hay ninguna escuela como centro de vacunación. Y esto no pretende ser una divulgación o publicidad para la reta. Es algo que debe ser, que está bien hecho. Sí, sí, que las cosas como están bien hechas hay que decirlas, obviamente. Hay que decirlo. Pero ¿por qué no se utilizan las farmacias como centro de vacunación? Yo nunca entendí esa lógica. Yo creo que para evitar, como este gobierno está acostumbrado a intervenir en todo lo que pueda para jorobar, tiene que haber alguien del gobierno. Si lo pone en una farmacia, se prestaría a que alguien eventualmente pague por esa vacuna, no lo sé. Yo no estoy en desacuerdo que el plan de vacunación obviamente esté a cargo del Estado, pero tiene que ser eficiente. Es imposible entender que gente que no tiene que ver con personal de salud o con grupos de riesgo se vacune, gente joven, políticos. ¿Por qué? ¿Por qué un político se puede vacunar y vos no, yo no? Bueno, No hay ningún motivo por eso. haciendo alusión a lo que vos decís, el gobierno de la ciudad tampoco quiso que sus dirigentes se vacunen, ni la reta ni nadie del gobierno, mientras que en provincia se vacuna hasta el chofer de un intendente. Bueno, pero la gente se tiene que dar cuenta que ahí hay gente de primera y gente de segunda. El político es de primera y la sociedad es de segunda. Cuando tenga que votar, espero de todo corazón que recuerde ese tipo de cosas. Ojalá. La última reflexión que te pido. Hay 20, si no me equivoco mal el número, 22.000 empresas, comercios cerrados, más de 300.000 desempleados. ¿Cómo salimos de esa? ¿Cómo se recupera eso? Con reglas claras, sin intervención del Estado, facilitando inversiones, facilitando la contratación de empleo,
cuanto menos el pie el Estado ponga en la espalda del comerciante, del empresario, del industrial, más fácil de salir de eso. Cuanto más el Estado se meta a controlar todo, precio, dólar, exportación, importación, más problemas y menos inversiones van a haber. Y me refiero a inversiones locales y del exterior, las dos. Bueno, Gustavo, como siempre, muchas gracias por ser parte de esto y A nos vos, encontraremos en algún Martín. otro momento. Cuando vos quieras, vos sabés que vos me llamás y yo estoy firme como un soldado. Muchas gracias. Buen juego, Un Gustavo. abrazo. Hasta Hasta luego. luego. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo. Bueno, estamos acá en el segundo bloque de Zoom con Victoria Isabel. Bueno, Victoria, muchas gracias como siempre por estar presente. Hola Martín, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, muy buenas tardes. Acá en el segundo bloque y nos trae los temas de siempre, en lo que nos habíamos planteado empezar a destapar algunas cosas y ver unas cosas, como siempre decimos, como vos tenés, con datos precisos y de gente que, bueno, hoy es parte del Estado, ¿no? Y en este caso se me ocurre preguntarte por Tayana, quién es, qué representa, su pasado, su presente, obviamente. Pero bueno, arrancar por su pasado. Bueno, vos sabés que Jorge Tayana es realmente uno de los montoneros, porque él integró la organización terrorista Montoneros, uno de los montoneros que mayor cantidad de cargos públicos ha tenido y que mayor fidelidad ha tenido con el matrimonio Kirchner, porque está en distintos cargos de gobierno desde el inicio de la gestión de Néstor Kirchner. Así que, bueno, es bastante extensa su historia, pero bueno, como para hacer un raconto, esta persona nació el 31 de mayo de 1950, es un hombre que es sociólogo, según dice su biografía, docente y militante político. Sociólogo recibido en la UBA, ya en democracia durante el gobierno de Alfonsín. Lo que no habla tanto su currículum con claridad es que él integró una organización armada que fue Montoneros y que llegó a todos los cargos políticos que ha tenido casualmente por esa militancia armada. Y esto es importante porque cuando vayamos repasando su pasado a lo largo de todos los últimos 40 años, vamos a encontrar que hay una gran profusión de cargos públicos en distintos gobiernos y en todos el indicador por el cual él accede a la función pública es desgraciadamente por su pasado terrorista. Bueno, como te contaba, su currículum es bastante extenso, pero hay un bache en su historia, que es desde el año 1975 a 1982. En esos 7 años no hay casi información respecto de su vida, más allá de que con el paso de los años él empezó a contar qué ocurrió en esos años, pero yo quiero contarte a vos y a todos los que nos estén escuchando o viendo
Bueno, ¿qué pasó en esos 7 años? Lo que pasó fue que había sido detenido en democracia, es decir, a fines de junio de El último gobierno de 1900. Perón. Exacto, el último gobierno de María Estela. Perón ya estaba muerto. Claro. Y entonces él es detenido a fines de junio de 1975 hasta noviembre de 1982. Es decir, que él es liberado durante el gobierno de facto y es detenido durante un gobierno democrático. Es decir, que pasó esos 7 años detenido por sus actividades en la organización Montoneros. Y uno pensaría, bueno, luego de haber estado detenido, se supone que estas personas en algún momento hay que hacer un mea culpa, una autocrítica, una cuestión de rever al menos tu pasado violento. Esto no ocurrió con Tayana, él siempre ha reivindicado su militancia armada, pero obviamente en su momento, en la década del 90, cuando se promulga la ley de indemnización a los desaparecidos y a los llamados detenidos desaparecidos, es decir, la gente que estuvo detenida por sus actividades armadas, 2 leyes del gobierno de Menem, él en el año 94 se presenta a cobrar la indemnización por los 7 años en los que estuvo detenido legalmente, y esto es importante decirlo, o sea, de nuevo, acá en Argentina, cuando se habla del tema de los detenidos desaparecidos, es como que cualquier persona que fue detenida, de pronto se le violaron sus derechos humanos y fue desaparecido. Acá el tema es que esta persona estaba a disposición de jueces civiles y fue detenido en democracia. Bueno, dicha esta aclaración, ¿cuánto cobró de indemnización? Bueno, en el año 94 cobró la cifra de $327.570. Una cifra abultadísima. O sea, imaginemos lo que es esa cifra. En el 94 había convertibilidad peso-dólar. Claro. O sea que en ese momento, como eran las primeras indemnizaciones, con mucha seguridad debe haber cobrado en moneda dólar. Las primeras indemnizaciones, de hecho, se pagaban constantes y sonantes. Luego se empezaron a pagar con bonos, lo cual, por supuesto, también es mucho dinero, pero bueno, en este caso, por ser de las primeras, bueno, se supone que fue beneficiado con la indemnización constante y sonante. Él la cobró en abril del 94, es decir, durante el gobierno de Menem, pero él en ese mismo momento estaba en un cargo público. Era embajador designado por Menem del 92 al 96 en Guatemala. Entonces, recapitulando, una persona que fue terrorista y que estuvo detenido durante 7 años, tanto en gobiernos democráticos como en gobiernos de facto, en el 94 cobró una indemnización, mientras a su vez ocupaba un cargo público de representación diplomática ante un Estado extranjero. ¿Y cómo justifica ese cobro? No se puede creer. Como era una detención en un gobierno democrático, ¿cómo justifica ese cobro? ¿No hay ningún tipo de apelación tampoco de parte del Estado? No hay ningún tipo de justificación. De hecho, en el caso justificación legal, ¿no? Mira, en el caso de la detención puntualmente, hay todo un tema hay toda una controversia respecto de su detención, porque él es detenido a fines de junio del 75, gobierno de María Estela Martínez de Perón. Pocos días después, una semana después, hubo un atentado muy resonante en la ciudad de Buenos Aires, en un bar llamado El Ibérico, que se encuentra hasta el día de hoy, existe este bar, queda en la avenida Córdoba y Uruguay, un bar que es hermoso y que en ese momento Montoneros lo había elegido porque allí supuestamente tomaba cafés con cierta frecuencia un oficial de la Armada. Ese día, 4 de julio de 1975, ponen una bomba en este bar y mueren una guerrillera, una terrorista que estaba participando de esta acción, y una persona que estaba tomando un café, un estudiante uruguayo de 26 años llamado Marco Filippini. Durante muchos años se sindicó a Tayana, a Jorge Enrique Tayana y a su esposa de ese entonces, Inés Iturraspe, como autores de este atentado terrorista. La realidad es que él estaba detenido para la crónica oficial porque en los diarios había salido que había sido detenido. Pero ¿qué sucede? Jorge Enrique Tayana era hijo
de Jorge Alberto Tayana, una persona que fue un médico y un político muy reputado en los 70, que fue ministro de Educación durante los gobiernos de Cámpora, Lastiri, Perón y parte del gobierno de María Estela Martínez de Perón. Es decir, era una persona sumamente relevante, de hecho había sido médico personal del general Perón. Así que perfectamente pudo haber sido liberado y luego, más tarde, bueno, ser detenido nuevamente. Esto ocurría en aquella época, más teniendo un contacto tan poderoso como el de su padre. Pero vamos a ser francos, al día de hoy esta parte de la historia queda totalmente oculta. ¿Por qué? Porque el Estado no ha investigado. En el caso de la Asociación Civil CELTIB, que es la que yo integro y presido, bueno, nosotros hemos investigado este atentado, hemos encontrado gente que nos refiere que Jorge Tayana estuvo en ese atentado, pero en los diarios figura detenido. Yo creo que ameritaría, primero, una respuesta seria de parte de Tayana, y segundo, la investigación judicial de aquella época, el expediente de aquella época, y por supuesto que el Estado explique a la población por qué le paga una indemnización durante 7 años de detención a una persona y después además encima le da cargos públicos. Sí, porque esas son cosas, en los gobiernos siguientes tuvo en cargos. las cuales... Hoy tiene un cargo en las cuales, claro, bueno, ahora vamos a hacer el raconto de cargos públicos. Te hago Por un supuesto, paréntesis, ¿no? Porque en Argentina se suele pagar y demás. ¿Y qué pasó con este uruguayo que me estás contando que murió? ¿O está algún tipo? No, de Marco Filippini, este estudiante, tenía 26 años, estaba tomando un café, la muerte lo encuentra en esta situación totalmente violenta, pero además totalmente gratuita. Bueno, esta persona fallece instantáneamente. Nosotros no pudimos encontrar a sus familiares y, por supuesto, no hay una indemnización otorgada, ni hay ningún tipo de reconocimiento para él. O sea, no hay absolutamente nada para este civil, para este ciudadano inocente asesinado de esta manera. Y esto es parte del doble estándar del que hablamos constantemente con vos y en todos lados, que es que cuando vos fuiste integrante de una organización armada, para vos están todos los derechos humanos a disposición, pero cuando vos fuiste un ciudadano agredido por terroristas en Argentina, para vos no hay ningún tipo de derechos humanos, hay que ocultarte debajo de la alfombra de la historia y hay que hacer como que acá no pasó nada. Entonces, bueno, esto es lo que ocurre. Marco Filippini no tuvo ningún reconocimiento. Tayana, haya participado o no del atentado del Ibérico, todo dice, según las pruebas que hay en los diarios, de que él no habría participado, pero a mí me gustaría tener la comprobación de eso y no la tengo. Bueno, ha cobrado por 7 años una indemnización de $327.570 en abril del 94. Mientras era embajador en Guatemala, cargo que ocupó durante 4 años. Pero vamos a más atrás. Tayana ingresa a la actividad militante a través de la organización Descamisados. Y luego, en el 73, ya se incluye en Montoneros. Es decir, que ya en plena democracia, él no estaba luchando contra un gobierno de facto, en democracia, y siendo su padre ministro de Educación de un gobierno democrático, en realidad de 4, porque fue Cámpora, Lastiri, Perón y Martínez de Perón, él integra una organización terrorista. Pero, bueno, su historia, digamos, no arranca ahí. Yo me hice todo un machete porque la verdad es que su historia es de lo más profusa en cuanto a cargos públicos. Bueno, él integra esta organización, pero ya tenía un cargo público, porque su primer cargo público es en 1973, cuando lo designan al frente de la jefatura de gabinete del Ministerio de Educación. Ministerio de Educación que presidía su padre. O sea, una vergüenza que vos pongas a tu hijo de 23 años a cargo de la jefatura de gabinete del Ministerio de Educación sin ningún título universitario. O sea, ya a partir de ese momento estaba todo mal. Estás contratando una persona que integra una organización terrorista, que es tu hijo, en el ministerio en el cual sos ministro, sin ningún tipo de idoneidad para el cargo.
ya ni hablemos de la idoneidad moral, ya ni hablemos de eso, porque integrar una organización armada ya debería ser suficiente. Bueno, luego de eso, fue también asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, y bueno, y en el 75 es detenido. ¿La causa de la detención se sabe? La supuesta No causa. se sabe, no se sabe, de hecho, distintas fuentes relacionadas principalmente con la izquierda alegan que la AAA lo acusaba de la comisión de ciertas acciones terroristas, pero la AAA no era gobierno. Por más que hubiera algún tipo de asistencia del Estado a la AAA, cosa que hasta el día de hoy tampoco se demostró acabadamente, bueno, la realidad es que, bueno, esta persona no sabemos bien qué ha ocurrido en aquellos años. Lo que sí sabemos es que era funcionario, era terrorista, era hijo de quien era también funcionario, por lo menos hasta agosto del 74, o sea, realmente, bueno, es una historia que es bastante vergonzosa para mi gusto. Vamos a un repaso más. Se ve que a Menem, luego de su detención, los Tayana le caían estupendamente bien, porque Tayana padre es designado embajador por Menem en Austria durante su gobierno, y previamente había sido designado por Alfonsín embajador en Yugoslavia. Menem, a su vez, en el 92 designa al hijo de Tayana, o sea, de quien estamos hablando, el protagonista de esta historia, como, bueno, embajador en Guatemala. Y además, durante su gobierno se le paga $327.000 de indemnización. Muy bien, no terminan ahí sus cargos públicos. En el 2005 es designado por Néstor Kirchner como ministro de Relaciones Exteriores. Luego fue legislador por la ciudad de Buenos Aires. Luego fue parlamentario del Mercosur, ese engendro del cual viven varios y que no tiene absolutamente ninguna actividad concreta. Sí, no Luego fue presidente del Parlamento del Mercosur, o sea, llegó a la presidencia de un elefante blanco. Y actualmente es senador por la provincia de Buenos Aires en reemplazo de la vicepresidente, bueno, Cristina Fernández de Kirchner. Entonces recordemos, desde el 73 viene ocupando cargos públicos, integra Montoneros en esa misma fecha. Del 75 al 82 estuvo detenido, tanto en gobiernos democráticos como gobiernos de facto. Cobró una indemnización por esos 7 años de detención. En el 92 se lo designa embajador en Guatemala. En el 2005 empieza su carrera con los Kirchner. Bueno, hablamos del atentado y hablemos ahora un poco de la vida, no personal, pero sí digamos, de su biografía. En la década del 70 estaba en pareja con Inés Iturraspe, que era otro miembro de Montoneros, y luego con la que se dice que participó de ciertas acciones, y luego actualmente está en pareja con Bernarda Llorente, que es la titular de Telam, y que a su vez es hija de otra terrorista montonera llamada Susana Sanz. Es decir, para resumir, para redondear, ser montonero en Argentina es Montonero Sociedad Anónima, una agencia de colocación en cargos públicos. El famoso club de amigos, porque también haciendo eso, un club de amigos. Así es. ¿Y no hay algún tipo de reclamo de la oposición sobre los cargos? Pongo a Tayana porque hablamos de mucho, digo, de ese pasado, porque a veces siento como que pasa, o sea que gente como vos sí se preocupa por demostrar, por presentar pruebas, por hacer conocer la otra verdad, pero a veces siento que la política es como que, bueno, pasa. Es como que veo eso, no sé si lo notas vos. Mira, hay todo un doble discurso en la clase política respecto de este tema, porque definitivamente una persona que ha tenido 7 años de detención, o sea, no estamos hablando de que fue detenido 2 meses y se equivocaron, 7 años, es mucha cantidad de tiempo, incluso a disposición de jueces civiles. Es sumamente extraño que ante este tipo de situaciones la clase política no repudie en ninguna parte del espectro político, porque este tipo de situaciones no las repudia ni la oposición, ni ningún partido puntual, o sea, todo el mundo acepta que este tipo de situaciones
son lo que relatan ellos mismos que son, lo que relatan los protagonistas. Tayana, por supuesto, se define como que fue un preso político. En ningún momento él admite que fue detenido por integrar una organización terrorista que fue declarada ilegal poco tiempo después de su detención. O sea, previamente ya había sido declarado ilegal el ERP. Montonero fue a partir de octubre del 75. Entonces, es sumamente raro que nadie de la clase política quiera tocar este tema. Es sumamente raro que nadie de la clase política cuestione estas situaciones que ningún ciudadano común, a ver, si vos, yo o cualquiera de lo que nos está mirando, comete un delito por el cual estuvimos 7 años detenidos, yo te aseguro que nosotros, lo primero de lo que tenemos que responder ya en campaña es sobre por qué estuvimos detenidos. Sin embargo, esta gente no la toca. O sea, esta gente es como que fuera un orgullo haber sido detenido. O sea, en el fondo es como si fuera como una cocarda, como una medalla, el haber sido detenidos. Exacto. Entonces, no hay ningún tipo de cuestionamiento, y esto es algo que la población se tiene que preguntar. ¿Por qué nadie cuestiona cuando alguien integró Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo? ¿Por qué nadie de la clase política cuestiona esto? Y sin embargo, sí se cuestiona, vamos a poner un ejemplo, sí se cuestiona cuando el comisario Patti ganó para ser diputado. Sí. Y se lo terminó destituyendo cuando había sido elegido legalmente. Sí. Y sin embargo, Patti no pudo asumir, y Tayana ya lleva más cargos que, o sea, sí, parece un molinete de subte, va pasando de cargo en cargo. Sí, Patti no era una carmelita descalza tampoco, pero a él como decís vos, se le marcaba todo el tiempo su pasado y su función, pero a Tayana, muchos otros no, eso es verdad. O sea, yo lo que quiero puntualizar con esto, claro, es el doble estándar, es que miran la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, lo cual está muy bien para ellos, porque lógicamente ese ha sido su juego de los últimos 37, 38 años de democracia. Siempre echar la culpa al de enfrente, o sea, puntualizar que los únicos que violaron derechos humanos fueron los uniformados, mientras ellos, que también los violaron y que también tenían nexos con el Estado, porque recordemos de nuevo que en el 73... Tayana ocupaba un cargo en el Ministerio de Educación, con 23 años. Entonces, él también formaba parte del Estado y, sin embargo, él no está respondiendo por absolutamente nada. Al contrario, hoy es senador que representa a los bonaerenses. Sí. Bueno, ¿es la Argentina que queremos o la que no merecemos? Siempre me hago la misma pregunta. No sé, es como que... siempre... dada la pasividad del pueblo argentino, en cierta manera, esto es lo que recibe casualmente como consecuencia de eso. Recibe el estar en manos de personas que han sido delincuentes. Exacto. Bueno, Vicky, te agradezco como siempre por tu tiempo y por traernos un poco de la otra mirada de la historia, no quedarnos solamente con la que cuentan a un lado, sino la que cuentan de hoy, y como siempre digo... Es más, lo traigo acá, como siempre a veces en Twitter sea, que yo suelo decir que acá tratamos de contar toda la historia, no una parte. Así que bueno, que quiera escuchar, que no quiera escuchar y que se quede con la otra parte, como siempre digo. Tal cual, pero lo importante, ¿sabes qué es? Que vos das la posibilidad de cuestionar y de informarse de otras situaciones y de otras partes de la historia que han sido ocultadas. Después cada uno que elija como quiere pensar, pero tengamos todas las fichas del rompecabezas en la mesa. Eso es lo que no está pasando. Exacto, te agradezco mucho, Vicky. Un fuerte Gracias, beso Martín. Y estamos viéndonos prontito. Chao, chao. Dale, un beso. Bueno, pasó otro gran programa de Zoom, esta vez con Gustavo Segre y Victoria Villarruel. Espero que hayan disfrutado y hayan conocido un poco más de la historia de los 90, de la historia de los 70 y bueno,
que junto a nosotros hayan podido hacer un foco en la realidad. Les deseo un gran fin de semana. Nos vemos el próximo jueves con otro gran programa. Quedan en continuación de la programación de Radio Arroba. Hasta luego. Comienzo del espacio publicitario. ¿Querés hacer tu programa? Escribinos a contacto@radioarroba.com y te vamos a comentar cómo tenés que hacer para ingresar a Radio Arroba, un medio plural para gente singular. Si sos de Independiente, estás obligado a escuchar Orgullo Rojo, lo que pasa en el microclima del día a día, los jugadores, la gente y la historia del Rey de Copas, entrevistas, análisis